Tema 6. Trastorno de ansiedad social. Casi todo lo que hacemos en nuestro día a día implica relacionarnos con otras personas. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Cuando nos relacionamos bien, podemos cubrir necesidades muy importantes. Por ejemplo, hacemos amigos, encontramos pareja, tenemos compañía. También nos ayuda a alcanzar nuestras metas en los estudios o en el trabajo. Pero para algunas personas, interactuar con otros no es algo placentero. Para ellas, muchas situaciones sociales son una verdadera amenaza. Les generan un miedo tan intenso que pasan la vida intentando evitarlas. Si no pueden escapar de ellas, la ansiedad que sienten es tan grande que el malestar es enorme. Buscarán cualquier oportunidad para huir. Este nivel de malestar y de evitación es un problema clínico. Hace sufrir mucho a la persona y a su entorno, y sobre todo interfiere gravemente con su vida diaria. A este conjunto de síntomas lo llamamos trastorno de ansiedad social, o TAS. Hasta hace unos años se conocía más como fobia social. Para entender el impacto del TAS, es clave ver a cuántas situaciones sociales se teme. En el Manual Diagnóstico DSM-4-TR se habla de fobia social específica, si solo se temía a uno o dos tipos de situaciones, y de fobia social generalizada, si el miedo abarcaba muchas situaciones diferentes. A partir del DSM-5, estos nombres se usan menos, pero la idea importante es esta. Las personas con miedos más generalizados suelen tener los casos más graves. Su vida suele estructurarse alrededor del trastorno. Esto les limita muchísimo para tener contacto social. Aunque desean conectar con los demás, muchas veces se sienten aislados. Tienen muy pocas interacciones. Son solitarios, pero no por gusto, sino por sus propias limitaciones. Esto les lleva a sentirse frustrados e insatisfechos. Suelen tener pocos amigos y pocas experiencias con el sexo opuesto. También tienen pocas actividades de ocio que incluyan a otras personas. Asumen tareas y responsabilidades en solitario. En el trabajo, esto puede traer problemas. Por ejemplo, les cuesta hablar en una reunión, exponer en público o conversar con sus jefes. Estas dificultades pueden limitar sus oportunidades de ascenso. Todas estas consecuencias ya muestran el gran impacto del trastorno, pero además, a veces el TAS puede ser la puerta de entrada a otros problemas. Por ejemplo, a trastornos depresivos, al consumo de sustancias o a otros trastornos de ansiedad. Por esta razón, el trastorno de ansiedad social es también un tema muy relevante para la salud pública. A lo largo de este capítulo, veremos las características clínicas del TAS. Hablaremos de su diagnóstico, de su prevalencia y de sus posibles causas. También actualizaremos la información sobre su evaluación y tratamiento. Y finalizaremos con un protocolo concreto, el programa IMAS. Este programa es un tratamiento cognitivo-conductual, paso a paso, para los casos más graves de ansiedad social. El TAS se conoció desde el principio como fobia social. Fue reconocido oficialmente como trastorno en el manual DSM-3 en 1980. En ese entonces se entendía como un miedo fóbico a una situación social concreta, por ejemplo, hablar en público o comer en un restaurante. Un salto importante llegó con el manual DSM-3R en 1987. Ahí se amplió la definición para incluir una gran variedad de situaciones sociales. Se añadieron las situaciones de interacción social y también se especificó el subtipo generalizado. Desde entonces, los cambios en las versiones posteriores del manual, incluida la más reciente, el DSM-5-TR, han sido muy pequeños. La forma de entender el trastorno no ha cambiado de manera importante. Hoy el TAS se define como un temor o ansiedad intensos en una o más situaciones sociales. En estas situaciones, la persona siente que los demás la pueden estar examinando. Este es el criterio A.
Además, la persona tiene miedo de actuar de un modo que muestre su ansiedad. Teme que por eso los demás la evalúen de forma negativa. Este es el criterio B. Es normal que nos preocupemos por la impresión que damos. Como seres sociales, formamos ideas sobre los demás y nos fijamos en sus reacciones. Esto es razonable. El problema surge cuando esta preocupación es excesiva. Cuando una persona se preocupa tanto por cómo la perciben y la evalúan los demás y cuando la ansiedad que siente es desproporcionada y persistente, entonces entramos en el terreno de los problemas psicológicos. En este caso, en el del trastorno de ansiedad social, TAS. Decimos que el miedo es desproporcionado porque los peligros que anticipa no son reales. No hay una amenaza para su vida o su integridad física. Sus preocupaciones no son típicas de su contexto cultural. Y a pesar de todo esto, la persona no puede calmarse con la razón. La intensa sensación de ansiedad permanece. La persona con TAS suele evitar las situaciones que teme. Si no puede evitarlas, intenta escapar. O si no le queda más remedio, las aguanta con un malestar muy alto. Cuando hay evitación o escape, el funcionamiento de la persona se ve afectado. Su vida social y laboral o académica se resiente. Diferentes actividades cotidianas se dificultan. Por ejemplo, en sus relaciones con los demás, se les ve más retraídos y aislados. Pueden parecer más torpes al interactuar, suelen tener menos amigos. Sus relaciones con conocidos se ven perjudicadas por esta dificultad social y les cuesta más encontrar pareja. En el ámbito académico o laboral, participan menos en clase o en reuniones. Prefieren cumplir con tareas y trabajos en solitario. Evitan hacer presentaciones orales. Se quedan al margen en los grupos. Hacen todo lo posible por pasar desapercibidos y no ser el centro de atención. Esto tiene una consecuencia clara. Sus capacidades académicas o profesionales no se llegan a reconocer. Por lo tanto, tienen menos oportunidades. Pueden no recibir becas, no ascender en su trabajo o simplemente no ser tenidos en cuenta. Si analizamos la naturaleza de su miedo, la característica esencial es una gran inseguridad. Se preguntan constantemente, ¿voy a caer bien? ¿Cómo me valorarán? ¿Pueden criticarme o rechazarme? En otras palabras, el problema central es que tienen una percepción inadecuada sobre cómo los van a percibir los demás. Esto quizás se ve más claro en las situaciones de actuación, porque cuando estas personas hacen actividades como comer o escribir, pero completamente solas, sin que nadie las observe, no suelen presentar ninguna dificultad. El problema solo aparece cuando sienten la mirada del otro. Vamos con las características clínicas. El miedo tiene 3 componentes principales: la conducta de evitación, la respuesta fisiológica y los pensamientos de temor. En el TAS también encontramos estos 3 niveles. Eso sí, se manifiestan de forma única en cada persona y pueden cambiar con el tiempo. A nivel conductual, las personas con TAS suelen mostrar inhibición. Tienen dificultades en situaciones de interacción o de actuación frente a otros. Por ejemplo, evitan el contacto visual, permanecen en silencio más tiempo o tienen una fluidez verbal más pobre. También se les ve apartados de los grupos. Y, por supuesto, presentan conductas de escape y evitación. Esto se traduce en menos interacciones sociales y, por ejemplo, menos citas. En los niños, esto puede verse como llanto, quedarse paralizados o aferrarse a sus figuras de apego. A nivel fisiológico y emocional, se observan los síntomas típicos de la ansiedad. Por ejemplo, aumento del ritmo cardíaco, cambios en la respiración, tensión muscular o molestias estomacales. Pero también hay síntomas más específicos de este trastorno. Son aquellos que les preocupan porque los delatan frente a los demás. Hablamos del rubor facial, la sudoración excesiva,
el temblor en las manos o la voz. En los niños es común que digan que sienten un nudo en la garganta. Algunas personas pueden incluso sentir urgencia por orinar. Y quienes llegan a sufrir un ataque de pánico pueden sentir dificultad para respirar, ahogo u opresión en el pecho. A veces la persona cree que estos síntomas físicos son la causa principal de su problema, pero en realidad son una consecuencia de la ansiedad. Por último, a nivel cognitivo hay varios elementos característicos. El primero es una autoconciencia excesiva. En una situación social, la persona centra toda su atención en sí misma. Esto le impide procesar correctamente lo que ocurre a su alrededor. En cambio, se concentra en sus sensaciones internas, lo que refuerza su autoconcepto negativo. El segundo es que evalúan las situaciones sociales como algo amenazante y catastrófico. Anticipan que el resultado siempre será negativo. El tercero es que su atención se fija en cualquier señal de fracaso social, por ejemplo, en sus propios errores o en su malestar. Y el cuarto es que se guían más por sus creencias preconcebidas que por la realidad. Creen que son incompetentes y que van a hacer el ridículo. Esta creencia es más fuerte que cualquier feedback positivo que puedan recibir. Un estudio mostró algo interesante. Las personas con TAS se califican a sí mismas mucho peor de lo que lo hacen observadores externos, es decir, su percepción de su propio desempeño es más negativa que la realidad. Curiosamente, su funcionamiento real es peor en una conversación informal que al dar una charla formal. Otro tema de investigación es su capacidad para interpretar expresiones faciales. Algunos estudios sugieren que tienen dificultades para leer correctamente emociones como la alegría o la ira en los rostros de los demás. Sin embargo, por ahora no hay datos concluyentes sobre esto. Estas personas sienten ansiedad no solo durante la situación social, sino mucho antes, con solo pensar en tener que enfrentarla. Sus pensamientos giran en torno a una evaluación negativa de sí mismos y de la situación. Tienen un miedo constante a quedar en evidencia, a ser rechazados o a ser criticados. Para conocer más detalles sobre estos aspectos, se pueden consultar las referencias de Salazar y colaboradores, Caballo y colaboradores, y para ver ejemplos con casos clínicos están los trabajos de Irurtia y colaboradores y Salazar y Caballo. El tipo de situaciones sociales que generan ansiedad en una persona con TAS pueden ser muy variado. Algunos expertos las dividen en dos grupos, situaciones interactivas y no interactivas. En las situaciones interactivas, la persona tiene que relacionarse con otros. Algunos ejemplos son iniciar o mantener una conversación, quedar o citarse con alguien, ir a una fiesta, hacer una llamada telefónica, realizar una entrevista de trabajo, hablar con personas que no conocen bien, devolver un artículo en una tienda. Y en las situaciones no interactivas, la persona es el centro de atención, pero no hay una interacción directa. Por ejemplo, hablar en público, dar un informe oral en una reunión, actuar, bailar o cantar frente a otros, comer o beber en un lugar público o escribir mientras alguien le observa. La literatura científica ha intentado agrupar estos miedos para entenderlos mejor. Uno de los primeros intentos fue el de Holt y sus colegas en el 1992. Usando una escala conocida, propusieron 4 categorías principales. La primera, hablar e interactuar en contextos formales. Por ejemplo, dar una charla, hacer un examen oral o hablar en una reunión. Otra categoría, hablar e interactuar en contextos informales, como interactuar en una fiesta, conocer gente nueva, ligar. Otra categoría, interactuar usando comportamientos asertivos, por ejemplo, hablar con una figura de autoridad o expresar desacuerdo o devolver algo a una tienda. Y por último, ser observado realizando una acción, como trabajar, escribir o comer delante de otros. Sin embargo, los análisis estadísticos solo respaldan parte de esta clasificación. Existen otras clasificaciones similares en el ámbito anglosajón.
El problema es que los resultados varían mucho según el instrumento que se use. Esto hace que todavía no tengamos claro cuáles son las dimensiones exactas que forman la ansiedad social. El manual DSM-5-TR simplifica esto en 3 tipos de situaciones. 1. Situaciones de interacción. 2. Situaciones de observación. Y 3. Situaciones de actuación. Pero esta clasificación tiene un punto confuso. ¿Acaso las situaciones de actuación no son también situaciones de observación? ¿Es posible que esta clasificación no haya tenido suficientemente en cuenta investigaciones de otras culturas? En el contexto hispanohablante se ha desarrollado una propuesta novedosa. Está basada en estudios empíricos con diferentes grupos, como estudiantes universitarios y población clínica. Para ello se utilizó un cuestionario llamado CASO. Esta propuesta identifica 5 dimensiones clave de la ansiedad social. La primera, interacción con desconocidos. Son situaciones que implican contacto con personas que no se conocen bien. Requieren habilidades como iniciar y mantener una conversación. 2. Interacción con el sexo opuesto. Aquí se incluyen situaciones con personas que nos atraen. Implican habilidades para propiciar o responder a un acercamiento. 3. Expresión asertiva de molestia, desagrado o enfado. Son situaciones donde hay que expresar opiniones, preferencias o sentimientos de desagrado. Para ello es necesaria la asertividad. 4. Quedar en evidencia o hacer el ridículo. Agrupa situaciones en las que la persona es el centro de atención. Son situaciones donde su comportamiento podría ser criticado. Y 5. Hablar en público e interactuar con personas de autoridad. Esta dimensión une 2 tipos de situaciones. Por un lado, hablar frente a un grupo grande de personas. Y por otro, interactuar con figuras de autoridad, como un jefe o un profesor. Clasificación diagnóstica. El trastorno de ansiedad social está clasificado dentro de los trastornos de ansiedad, en el DSM-5-TR y entre los trastornos relacionados con la ansiedad o el miedo, en la CIE-11. En la tabla 1 puedes ver los criterios de ambos sistemas. Para los niños, los criterios son los mismos que para los adultos, aunque el DSM-5-TR incluye algunas notas específicas para ellos. El DSM-5 y luego el DSM-5-TR introdujo algunos cambios en los criterios. Primero, cambió el orden del nombre del trastorno. Esto fue para diferenciarlo mejor de las fobias específicas. Segundo, dividió la definición en 2 criterios, el A y el B. Con esto se quería destacar algo importante. No solo hay un miedo a la situación social, sino también un miedo a ser evaluado negativamente. Y esta evaluación negativa puede deberse precisamente a los síntomas de ansiedad que la persona muestra, como temblar o ruborizarse. Tercero, en el criterio A se especifican 3 tipos de situaciones sociales que generan temor. 1. Las situaciones de interacción social, como mantener una conversación. 2. Las situaciones en las que la persona puede ser observada, como comer o beber. Y 3. Las situaciones en las que tiene que actuar frente a otros, como dar una charla. Cuarto, se le quitó un poco de peso a la conducta de evitación. ¿Por qué? Porque no siempre es posible evitar las situaciones sociales. Lo que suele pasar es que las personas con TAS las aguantan, pero con un nivel de malestar muy alto. Quinto, los criterios se unificaron para adultos y para niños. Por ejemplo, el criterio E exige que el miedo sea desproporcionado al peligro real y al contexto cultural. Y el criterio F establece la misma duración mínima de los síntomas para todos, 6 meses. Y sexto, hubo un cambio importante en el especificador. Se eliminó la categoría generalizado. Ahora solo se especifica si el miedo es de solo actuación. Sobre estos cambios hay 2 aspectos que nos gustaría comentar. Y digo nos porque los autores de este capítulo son así, hablan de una manera muy personal. Dicen, nos gustaría comentar y tal. Y luego desarrollan su propio modelo y su propio tratamiento. El primero tiene que ver con los 3 tipos de situaciones sociales del criterio A. Entendemos que la propuesta se basa en trabajos como el de Vogels y sus colegas.
Pero nos surge una duda. ¿Por qué crear una categoría separada para ser observado? Este concepto ya está implícito en casi todas, sino en todas las situaciones sociales que teme una persona con TAS. Además, estas tres categorías no coinciden con revisiones más recientes de la literatura. Estas revisiones, basadas en análisis factoriales, muestran otros tipos de situaciones sociales que las personas con TAS realmente temen. El segundo aspecto es sobre el nuevo especificador de solo actuación. Creemos que este especificador no añade nada útil al diagnóstico. Nuestros datos indican que este subtipo no es más frecuente que otros. Por ejemplo, no es más común que el miedo a interactuar con el sexo opuesto o con desconocidos. Es más, al eliminar el especificador tipo generalizado, se perdió un término que describía muy bien la gravedad y la extensión del trastorno. Eso sí, la distinción entre este tipo generalizado y el trastorno de personalidad por evitación, TPE, siempre fue muy complicada. Esto es esperable porque 6 de los 7 criterios para el TPE son componentes propios de la interacción social. Si pensáramos en los miedos sociales como un continuo, el TAS tipo generalizado y el TPE estarían en el extremo de mayor gravedad. En cambio, el TAS de solo actuación estaría cerca del extremo de menor gravedad. Estas dos polémicas afectan tanto a los clínicos como a los investigadores. Una consecuencia directa es la dificultad para comparar estudios sobre los subtipos de ansiedad social. Y también es difícil saber con fiabilidad cómo se distribuyen los casos de trastorno de la personalidad por evitación y los de trastorno de ansiedad social. Vamos a hablar de números. Un referente muy usado sobre la epidemiología del TAS es el de la APA. Según este manual, la prevalencia en la población adulta general en los últimos 12 meses es de aproximadamente un 7%. Las encuestas mundiales de salud mental nos dan más datos. La prevalencia a lo largo de la vida varía muchísimo entre países. Va desde un 0,2% en Nigeria hasta un 12,1% en Estados Unidos. Si nos fijamos solo en el último año, las cifras en estos mismos países oscilan entre el 0,2 y el 6,8%. Y esto confirma que Estados Unidos está a la cabeza de los países con las tasas más altas de TAS. En España, las tasas son más bajas. La prevalencia a lo largo de la vida es del 1,2% y en los últimos 12 meses del 0,6%. Si analizamos los informes de cada país, podemos sacar otra conclusión. El TAS es uno de los trastornos mentales más comunes a lo largo de la vida. Casi siempre aparece después de los trastornos depresivos, la fobia específica y el abuso de alcohol. Por ejemplo, ocupa el 4º lugar en países como Estados Unidos, Italia y Nueva Zelanda. En Alemania y Colombia ocupa el 5º lugar. En Nigeria ocupa el 7º lugar y en España el 8º. La ventaja de estos datos es que se pueden comparar. ¿Por qué? Porque todos usaron el mismo instrumento de evaluación, una entrevista diagnóstica estandarizada de la Organización Mundial de la Salud. Y también aplicaron los mismos criterios diagnósticos. Esto no suele pasar en otros estudios, donde los métodos y criterios varían mucho. Con respecto a la prevalencia por sexos, hay una diferencia. En la población general, las mujeres se ven más afectadas que los hombres, aunque la diferencia es pequeña. Sin embargo, en las consultas de salud mental, el trastorno está distribuido de forma similar entre hombres y mujeres. En cuanto al curso del TAS, se sabe algo importante. Si no se trata con un profesional, es un trastorno que dura toda la vida. Vamos a hablar sobre los modelos explicativos. Encontrar un modelo que explique los trastornos psicológicos a veces parece más un deseo que una realidad. Aunque hemos avanzado en el estudio del TAS, todavía no conocemos con claridad sus causas. No sabemos exactamente cómo se relacionan las variables individuales y ambientales para producir el trastorno. Aún así, las personas con TAS suelen querer saber por qué sienten tanta ansiedad en situaciones sociales. Y también suelen reconocer que esto afecta a su vida en áreas como la pareja, los amigos o el trabajo. Vamos a hablar de las variables que intentan explicar por qué alguien es tan vulnerable a desarrollar un TAS.
Variables biológicas. La heredabilidad del miedo. Los estudios con gemelos muestran que el miedo tiene un componente genético moderado. Las cifras de heredabilidad varían entre un 28% y un 51%. Esto significa que la genética tiene una influencia moderada en el desarrollo del TAS. Vulnerabilidad del sistema nervioso autónomo. Parece que las personas con ansiedad social más grave tienen un sistema nervioso más lábil, más reactivo. Su activación autónoma es mucho más alta cuando sienten que las evalúan. Esto se manifiesta con síntomas como taquicardia, sudoración y temblores. La hipótesis es que esto se debe a una producción exagerada de adrenalina y noradrenalina en situaciones de estrés, o también a que son más sensibles a la subida normal de estas hormonas. El temperamento. Un factor clave es la inhibición conductual en la infancia. Este es un patrón de comportamiento frente a lo desconocido o novedoso. Se caracteriza por la cautela, el alejamiento, la quietud, la timidez y el silencio. Este temperamento en la niñez está estrechamente asociado con el desarrollo de TAS en la adolescencia. Otros investigadores lo llamaron inhibición conductual ante lo no familiar. Añadieron que viene acompañado de cambios fisiológicos que indican una alta reactividad del sistema nervioso. Y la última variable biológica es la sensibilidad a la ansiedad. Las personas con TAS suelen ser muy sensibles a la ansiedad. Además, hacen una interpretación catastrófica de sus propias sensaciones corporales. Creen que los síntomas de la ansiedad, como puede ser, por ejemplo, el latido rápido del corazón, indican un daño grave. Piensan que pueden desmayarse, tener un ataque al corazón o sufrir un daño social. Esta creencia incrementa aún más su miedo. Las variables del ambiente o del contexto. Varios factores ambientales pueden contribuir a que aparezca y se mantenga el TAS. Por ejemplo, pasar largos periodos separados de los padres durante la infancia o la adolescencia. La pérdida de una relación cercana con un adulto, algo que parece afectar más a los varones. Tener antecedentes de psicopatología en los padres, especialmente si ellos también sufrieron ansiedad social. Haber sufrido algún tipo de intimidación o abuso en la infancia. Esto incluye el acoso escolar, el abuso sexual o el maltrato relacional. El TAS comparte muchas características con las fobias. Por eso podemos pensar en los mecanismos normales de aprendizaje del miedo. Es lo que se conoce como las 3 vías hacia el miedo: el condicionamiento directo, el aprendizaje por observación y la transmisión de información. Sin embargo, no es común que una persona con TAS recuerde un único evento traumático como el inicio de su problema. Lo más frecuente es que el miedo vaya aumentando poco a poco. Esto sucede como resultado de repetidas experiencias que producen temor o a través del aprendizaje social. A veces, esto se desencadena en un momento de mucho estrés, cuando somos más vulnerables a aprender respuestas de miedo. Los miedos sociales no solo se aprenden por condicionamiento directo, aunque esta sea la forma más eficaz. Otra forma muy habitual es la transmisión de información e instrucciones. De niños, es normal que recibamos mensajes sobre cómo debemos comportarnos socialmente. Esto es parte necesaria de nuestra socialización. Pero a veces, estos mensajes pueden tener un efecto negativo. Por un lado, pueden inhibir conductas socialmente competentes y por otro lado, pueden aumentar creencias distorsionadas. Por ejemplo, la idea de que necesitamos caer bien a todo el mundo y ser siempre aprobados produce una preocupación excesiva por la opinión de los demás. Finalmente, la tercera vía es el condicionamiento vicario o aprendizaje por observación. Según este mecanismo, el hecho de ver a otras personas sufrir ansiedad en situaciones sociales puede hacer que el observador tema esas mismas situaciones. Por ejemplo, algunos estudios encontraron que los padres de personas con fobia social también tendían a evitar las situaciones sociales. Sin embargo, el porcentaje de personas que adquiere la fobia social solo por esta vía es bajo, alrededor de un 12%. Ya llegamos al modelo.
es un modelo que lo ofrecen los que han escrito este capítulo, o sea, Caballo, Salazar y Garrido. Lo han hecho en el año 2018 y ahora os lo explico. Una cuestión clave para explicar el origen del TAS es la interrelación entre las variables biológicas y psicosociales en una persona. Esto nos ayuda a entender por qué dos personas con una misma predisposición biológica pueden tener destinos diferentes. Por ejemplo, nos explica por qué una persona con un temperamento inhibido desarrolla TAS y otra no. O por qué alguien sin una predisposición biológica clara puede desarrollarlo por la influencia de unos padres ansiosos. O porque hayan usado la vergüenza pública como método de disciplina. Esta idea de la interacción entre lo biológico, lo psicológico y lo social tiene una implicación importante. Los modelos que buscan una sola causa, por ejemplo, solo los aspectos cognitivos, no son suficientes. No pueden dar una explicación causal completa del TAS. Eso sí, estos modelos sí nos ayudan a entender el papel que tienen los pensamientos y las interpretaciones en el origen y mantenimiento del trastorno. En cuanto a la vulnerabilidad biológica, este modelo considera los factores que ya he mencionado antes. Uno es la heredabilidad del TAS y de los miedos en general, por ejemplo, tener familiares directos con trastornos de ansiedad, y otro factor es el temperamento, lo que llamamos inhibición conductual. Este temperamento se caracteriza en la infancia por llantos, berrinches, miedo a los desconocidos y a lo novedoso. Algunos psicólogos llaman a los adultos con este temperamento personas con alta sensibilidad, PAS. Se supone que estas personas tienen un umbral más bajo para activarse. Es decir, se activan más fácilmente ante estímulos estresantes. Y también son más sensibles al hambre, al frío, a la inseguridad y al agotamiento. En tercer lugar, está la labilidad del sistema nervioso autónomo. Es una alta activación fisiológica, sobre todo en personas con un TAS más grave. Y por último, la sensibilidad a la ansiedad. Esto es el miedo a los propios síntomas físicos de la ansiedad. O la preocupación porque los demás se den cuenta de que están nerviosos. Ahora vamos a completar este modelo con la vulnerabilidad psicológica. La vulnerabilidad psicológica de una persona con TAS se forma a partir de varias fuentes. Una es la educación que recibió de sus padres o cuidadores. Otra son las habilidades de afrontamiento, sean adecuadas o no, que aprendió. Y también las experiencias que vivió, las cuales pueden aumentar o disminuir su capacidad para manejar el estrés. Pongamos un ejemplo. Un niño que nace con un temperamento de inhibición conductual, que es una vulnerabilidad biológica, y que además es sobreprotegido por sus padres durante su primer año de vida, que es una vulnerabilidad psicológica. Es muy probable que no llegue a comportarse de manera desinhibida el resto de su vida. El otro ejemplo de vulnerabilidad psicológica es la baja tolerancia a la frustración. Muchos niños la desarrollan como consecuencia de una permisividad extrema por parte de sus padres. Los estilos de crianza también son clave. Aquellos caracterizados por un alto nivel de control, con mucha exigencia, perfeccionismo, hipercrítica, donde se usa la vergüenza como método de disciplina, pues pueden hacer que el niño desarrolle un sesgo en su forma de procesar la información. Aprenderá a esperar siempre la evaluación negativa por parte de los demás. En resumen, la educación de los padres, las experiencias con compañeros y familiares en la infancia, el contexto sociocultural, son fuentes de aprendizaje. Enseñan patrones de pensar, comportarse y sentir que después condicionarán cómo la persona vive las situaciones sociales. Estos patrones harán que sea más o menos vulnerable psicológicamente ante los eventos sociales estresantes. La combinación de estos factores de vulnerabilidad biológica y psicológica da lugar a repertorios cognitivos, conductuales y emocionales específicos. Y estos repertorios resultan inadecuados o insuficientes para manejarse de forma eficaz en lo social. Entre estos repertorios inadecuados tenemos, por ejemplo, percibir y anticipar amenaza o peligro constantemente, incapacidad para detectar señales de seguridad,
Creencias irracionales como la necesidad excesiva de aprobación, pensamiento catastrofista, autoacusación, estándares de exigencia demasiado altos para su propio desempeño social, poca tolerancia a sus propios errores, bajas expectativas de logro, escasa sensación de control, interpretar sus síntomas somáticos de forma negativa y déficits en habilidades de afrontamiento, sobre todo en habilidades sociales y en regulación emocional. La tercera variable en la ecuación para explicar el TAS son las experiencias sociales estresantes. Aquí incluimos todos los acontecimientos ambientales que pueden desencadenar el trastorno. Un ejemplo claro es el acoso escolar o bullying. Imaginemos un niño con inhibición conductual, que es su vulnerabilidad biológica, y que ha sido además sobreprotegido, que es su vulnerabilidad psicológica. Es probable que en la escuela muestre un comportamiento tímido e inhibido, y esta característica, desgraciadamente, suele atraer a los acosadores. La presencia de estas tres variables juntas, inhibición conductual, sobreprotección y acoso escolar, favorecería el desarrollo de un TAS a una edad temprana. Otras situaciones estresantes podrían ser el abuso sexual, el maltrato por parte de los padres, ser rechazado por un grupo o por una persona que les atrae, o hacer el ridículo en una actuación pública. Es importante insistir en que estos eventos no son traumáticos por sí mismos. Su impacto depende de las vulnerabilidades biológicas y psicológicas que ya tenga la persona. Cuanto más potente sea el evento estresante, menor grado de vulnerabilidad se necesitará para desarrollar un TAS y viceversa. La exposición a estas situaciones estresantes puede causar miedos sociales en personas vulnerables, y aquí es donde entran en juego las tres vías de aprendizaje del miedo. Primera, la experiencia directa o condicionamiento clásico. El miedo se desarrolla cuando una situación social neutra, como hablar en clase, se asocia con una experiencia aversiva, como una crítica humillante. Segunda vía, el aprendizaje por observación. Los niños aprenden a ver cómo sus padres o figuras importantes enfrentan las situaciones sociales. Si ellos las evitan o manejan con ansiedad, el niño puede aprender a temerlas también. Y tercera vía, el aprendizaje por información o instrucción. Esto ocurre cuando los adultos usan mensajes sobre el comportamiento social que generan miedo. Por ejemplo, no hables a menos que sea interesante. ¿Qué van a decir de ti si...? O la vas a liar con lo que dices. Cuando una persona ha aprendido que las situaciones sociales son peligrosas, la respuesta habitual es la ansiedad. Esta ansiedad es un mecanismo ineficaz porque intenta protegerla de un peligro que no es real. Como el peligro no existe, la persona no puede solucionarlo y la ansiedad persiste. ¿Y por qué se mantiene esta respuesta de ansiedad? La respuesta está en las consecuencias. Cuando el paciente evita o escapa de una situación social o realiza conductas de seguridad, la ansiedad disminuye. Este alivio actúa como un refuerzo negativo. Hace que sea más probable que la persona repita esas conductas de evitación la próxima vez. Una teoría clásica, la de los 2 factores de Maurer, explica bien esto. El miedo se adquiere por condicionamiento clásico y luego se mantiene por condicionamiento operante. Asocia la situación social con una experiencia aversiva y se mantiene porque evita la situación, lo cual reduce la ansiedad y por tanto refuerza la conducta de evitación. Esta evitación es la que mantiene el problema, porque impide que la persona aprenda que la situación social en realidad no es peligrosa. Los pensamientos también juegan un papel clave en mantener el miedo. Pensamientos sobre los síntomas físicos, sobre las posibles consecuencias negativas, etc. Otra explicación añade que la situación social adquiere un valor informativo. La persona la ve como un evento que predice de forma fiable que ocurrirán cosas malas, como ser criticado o humillado. Por eso, su organismo se prepara para huir. Y dada nuestra capacidad de generalizar, estos pensamientos de amenaza se convierten en creencias irracionales y automatizadas. Por ejemplo, la necesidad de ser aprobado por todos.
Al estar automatizadas, la persona ni siquiera las cuestiona. Esto cierra un ciclo de pensamiento, conducta y emoción que es disfuncional. En resumen, este proceso explica cómo las personas con ansiedad social guían sus actuaciones, sobre todo las de evitación, a partir de anticipaciones condicionadas y cómo estas anticipaciones pueden desencadenar reacciones fisiológicas y emocionales intensas, incluso sin estar expuestos a la situación real. Basta con imaginar que podrían estarlo. Vamos con la evaluación. El objetivo de la evaluación psicológica es reunir información de forma clara y sistemática sobre lo que le pasa a la persona con TAS. El resultado debe ser un informe que detalle en qué situaciones aparecen las respuestas problemáticas, es decir, sus pensamientos, emociones y conductas, y también qué consecuencias están manteniendo ese problema. En pocas palabras, el clínico debe identificar la relación funcional entre la conducta fóbica y sus consecuencias. Un buen punto de partida es una entrevista clínica general. Esta entrevista nos permite conocer el motivo de la consulta, hacer un listado de los problemas actuales del paciente y ver qué áreas de su vida están más afectadas. También nos sirve para revisar situaciones concretas y hacer un primer análisis funcional. Según las hipótesis que vaya haciendo el clínico, puede ser útil usar una entrevista diagnóstica semiestructurada. Estas entrevistas dan una visión más amplia de la situación actual e histórica del paciente, de sus miedos sociales y del impacto en su vida. Algunas de las más conocidas son la entrevista diagnóstica, DIS-4, la entrevista para la evaluación clínica en neuropsiquiatría, SCAN, la entrevista clínica estructurada para los trastornos del DSM-5, SCID-5-CV, la entrevista diagnóstica internacional de salud mental de la OMS, WHO-WMH-CID, la entrevista para los trastornos de ansiedad y trastornos relacionados, ADIS-5. Los autores del capítulo también han desarrollado una entrevista que se llama la entrevista clínica semiestructurada para la ansiedad social, o ECSAS, ECSAS. De todas estas, la DIS y la SCAN se usan poco hoy en día. La SCID-5 es útil para hacer diagnósticos según el DSM-5, incluyendo el TAS. Evalúa si los síntomas han estado presentes en los últimos 6 meses. Las dos entrevistas que probablemente se usan más, tanto en clínica como en investigación, son la WHO-WMH-CID, que es la entrevista diagnóstica internacional de salud mental de la OMS, y la ADIS. La WHO, para acortarlo un poco, es una entrevista completamente estructurada por módulos. Se usa mucho para estudios epidemiológicos y comparativos en la población general. Evalúa la prevalencia, la gravedad y el impacto de los trastornos mentales. La ADIS-5 es una entrevista estructurada que evalúa de forma amplia los trastornos de ansiedad en adultos, tanto en el presente como a lo largo de la vida. También incluye trastornos del estado de ánimo, obsesivo-compulsivo y por consumo de sustancias. Esto es muy relevante para hacer diagnósticos diferenciales, algo clave por la alta comorbilidad del TAS. La ADIS-5 es modular, lo que es una ventaja por los clínicos, porque podemos elegir qué apartados usar. En el módulo de TAS, las primeras preguntas buscan saber si la persona siente temor, ansiedad o nerviosismo en situaciones sociales donde puede ser observada o evaluada, y si le preocupa demasiado hacer o decir algo embarazoso o humillante delante de los otros. Luego hay un apartado para valorar distintas situaciones sociales. Incluye una lista de 15 situaciones temidas. El paciente debe indicar su nivel de miedo y de evitación en cada una, usando una escala del 0 al 8. Esto permite evaluar el trastorno de forma dimensional y conocer el deterioro que causa. La experiencia de estos autores les mostró que se dejan ciertas lagunas en la evaluación de las situaciones sociales temidas, estas entrevistas, y por eso han desarrollado la ECSAS. La ECSAS permite una evaluación detallada del TAS. También da información sobre otros problemas psicológicos, médicos y el consumo de sustancias. Se puede usar como entrevista diagnóstica, porque incluye preguntas para ver si se cumplen los criterios del DSM-5 para el TAS. Esta entrevista evalúa la ansiedad social basándose en sus 5 dimensiones básicas.
Está formada por 11 apartados, que van desde los datos generales hasta la evaluación de otros problemas y el consumo de drogas. En lo que respecta a la evaluación de la ansiedad social, en cada dimensión se empieza con preguntas de cribado. Se explora si la persona siente temor, ansiedad, vergüenza en situaciones de esa dimensión. Luego hay una sección para caracterizar clínicamente la ansiedad. Se le pide al paciente que dé ejemplos concretos, que describa sus síntomas físicos, sus pensamientos, su forma de actuar. También se le pregunta por lo que reduce su ansiedad, lo que nos da pistas sobre los factores de mantenimiento. Y se le pregunta cómo le gustaría actuar en esas situaciones para conocer los estándares que usa para juzgar su comportamiento. Finalmente, se pregunta por la duración de los problemas, para asegurarnos de que cumplen el criterio de los 6 meses. Y se evalúa el nivel de ansiedad, evitación e interferencia en una escala del 0 al 10. Una puntuación de 7 o más indica un nivel clínico y entre 4 y 6 un nivel subclínico. Para evaluar a niños y adolescentes con TAS, hay 2 entrevistas destacadas. La entrevista para los trastornos de ansiedad y trastornos relacionados según el DSM-5 versión para niños, ADIS-5-CP, y la entrevista para los trastornos afectivos y la esquizofrenia para niños y a lo largo de la vida, KSATS-PL. Durante la entrevista, el clínico debe estar muy atento no solo a lo que el paciente dice, sino también a su comportamiento. Una persona con TAS puede mostrar claras señales de incomodidad. Puede hablar poco, dar respuestas muy breves, evitar el contacto visual, ruborizarse, tener la voz temblorosa, sudar. En estos casos, el terapeuta debe tener la habilidad para mantener la interacción y lograr los objetivos de la evaluación. Además de las entrevistas, un método tradicional y complementario son los cuestionarios de autoinforme. Antes de 1987 no existían instrumentos para medir el TAS como lo conocemos hoy. Se usaban cuestionarios que evaluaban conceptos relacionados, como el miedo a la evaluación negativa. Y después se desarrollaron cuestionarios específicos para el TAS. Estos permiten obtener información detallada sobre las situaciones temidas, la sintomatología y el nivel de evitación. Los más usados con población adulta son el Inventario de Ansiedad y Fobia Social, SPAI, evalúa aspectos cognitivos, somáticos y conductuales en un rango de situaciones y es sensible para medir los resultados de los tratamientos, pero tiene una desventaja y es que su estructura factorial no es muy estable. Luego está la escala de ansiedad social de Leibovitz, LSAS. Tiene 2 versiones, una de autoinforme y otra aplicada por el clínico. Evalúa el método y la evitación en 24 situaciones sociales. Se usa mucho para medir cambios tras tratamiento farmacológico y psicológico. Sin embargo, en países de habla hispana hay poca información sobre sus propiedades y su validez de constructo es cuestionable. La escala de fobia social, SPS, y la escala de ansiedad en la interacción social, SIAS, se usan juntas. La SPS se centra en el miedo a ser observado y la SIAS en la interacción social. Ambas tienen buena consistencia interna y buena fiabilidad, pero como los anteriores, presentan variabilidad en su estructura factorial. El inventario de fobia social, SPIN, evalúa la presencia y gravedad de los síntomas en la última semana. Tiene buena fiabilidad y validez, pero también muestra variabilidad en el número de factores que mide. Estos cuestionarios son los más comunes, pero tienen limitaciones importantes. Principalmente solo evalúan 2 de las 5 dimensiones básicas de la ansiedad social, la interacción con desconocidos y el hablar en público. Las otras 3 dimensiones no suelen aparecer. Además, incluyen situaciones que son importantes en países anglosajones, pero no tanto en los hispanohablantes, como escribir o beber en público. Y estas son las razones que nos exponen los autores de este capítulo, Caballo, Salazar, Garrido y Urrutia-Hoffmann, para desarrollar su propio cuestionario, que se llama Cuestionario de Ansiedad Social para Adultos. Caso. Este cuestionario evalúa específicamente las 5 dimensiones que hemos visto anteriormente, que son interacción con desconocidos,
interacción con el sexo opuesto, expresión asertiva de molestia, desagrado o enfado, quedar en evidencia o hacer el ridículo y hablar en público e interactuar con personas de autoridad. El caso parece ser fiable y válido y aporta mucho más especificidad e información que los cuestionarios tradicionales. Para población infanto-juvenil existen cuestionarios como la escala de ansiedad social para niños revisada, el inventario de ansiedad y fobia social para niños, la escala de ansiedad social de Leibovitz para niños y adolescentes, la escala de ansiedad social para adolescentes y el cuestionario de ansiedad social para niños, caso N, desarrollado por los mismos autores, Garrido, Salazar, Caballo y los demás. El cuestionario caso N evalúa las mismas 5 dimensiones del caso para adultos, más una sexta, la actuación en público. Los autores también destacan el uso de los autorregistros. Esta técnica es muy valiosa para el análisis funcional. Ofrece una retroalimentación inmediata al paciente sobre su conducta y los factores que la mantienen. Un autorregistro, como el que se muestra en la tabla 2, explica los comportamientos, pensamientos y emociones que surgen en situaciones sociales. Revela la conexión entre estos 3 niveles de respuesta y sus consecuencias. La eficacia de esta técnica depende de que el paciente esté convencido de su utilidad y también de su compromiso para registrar la información lo antes posible después de que ocurra el evento, sin depender solo de la memoria. La evaluación del TAS también debe incluir la valoración de otros posibles trastornos psicológicos. El clínico debe determinar si estos problemas son comórbidos, si son una consecuencia del TAS o si lo preceden. Para ello, necesitará herramientas específicas. A veces, los pacientes acuden a consulta por quejas que en principio no parecen relacionadas con el TAS. Por ejemplo, sentirse solos, no tener relaciones íntimas, no conseguir el trabajo deseado o el abuso de alcohol. Durante la evaluación, estos aspectos aislados pueden cobrar sentido dentro de la formulación clínica del trastorno de ansiedad social. Ya llegamos a los tratamientos. Los tratamientos con apoyo empírico para el TAS se centran en estrategias cognitivas y conductuales. La TCC, terapia cognitivo-conductual, se considera la primera opción de tratamiento, bien establecida. La premisa básica es que los pensamientos, emociones y conductas están interrelacionados. Un cambio en uno de ellos puede producir mejoría en los otros. Desde un enfoque conductual, se cree que la exposición gradual a las situaciones temidas producirá un cambio cognitivo, haciendo que los pensamientos de miedo al rechazo disminuyan. Desde un enfoque cognitivo, se asume que el progreso ocurre al cambiar los pensamientos y esquemas, lo que a su vez modifica la emoción y la conducta. La mayoría de los programas combinan varios procedimientos como exposición, reestructuración cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales, aunque para los miedos de solo actuación a veces basta con las técnicas de exposición. ¿Qué protocolos existen para la intervención psicológica para adultos con TAS? Uno de los protocolos más extendidos es la terapia cognitivo-conductual en grupo, de Heimberg. Durante muchos años fue considerado el tratamiento de referencia, en países angloparlantes al menos. Se realiza en 12 sesiones semanales de 2 horas y media. Lo llevan 2 terapeutas con grupos de 4 a 6 participantes. Las primeras sesiones enseñan a identificar pensamientos automáticos, debatir sus errores y formular alternativas más racionales. Luego los pacientes se enfrentan gradualmente a sus situaciones temidas, primero en la sesión y luego en la vida real. Siguen un procedimiento estándar: identificar el pensamiento automático, encontrar su error lógico, debatirlo y formular una respuesta racional, y definir una meta conductual. Se asignan tareas para casa y se usan experimentos conductuales. Posteriormente, Davidson propuso la terapia cognitivo-conductual comprensiva, que deriva de la anterior pero con diferencias. Incluye entrenamiento en habilidades sociales, las representaciones de papeles son más cortas y tiene 2 sesiones más, sumando 14. Combina exposición en vivo, reestructuración cognitiva y entrenamiento en habilidades sociales. Las 2 primeras sesiones son educativas.
En la tercera y cuarta se inicia el entrenamiento en habilidades sociales con representaciones muy cortas. De la quinta a la 13ª sesión se hacen representaciones más largas sobre sus preocupaciones específicas. Incluye tareas para casa para enfrentar situaciones sociales usando las técnicas aprendidas. Otro protocolo, también es grupal y muy eficaz, es el de McEvoy. Está dirigido a los factores de mantenimiento del TAS. Incluye componentes como psicoeducación, abandono de conductas de seguridad, exposición graduada, experimentos conductuales, retroalimentación con vídeo, cambio del foco de atención y reestructuración cognitiva. Se diferencia en que tiene solo 7 sesiones, pero son más largas, 4 horas cada una. A diferencia de los grupales, Clark y sus colaboradores propusieron un protocolo de tratamiento individual de 16 sesiones. Su objetivo central es enseñar un marco cognitivo alternativo para interpretar las situaciones sociales. La intervención es enfáticamente cognitiva. Se evalúan las expectativas del paciente y se contrastan con la realidad mediante experimentos conductuales. Se construye un modelo explicativo del TAS con el paciente. Se hacen ejercicios para manipular el foco de atención y las conductas de seguridad, mostrando su efecto adverso. Se entrena para centrar la atención en lo externo. Se usan técnicas para reestructurar la autoimagen distorsionada como la video-retroalimentación. Y por último está el programa de intervención para la ansiedad social de Hoffman y Otto. Se basa fundamentalmente en aspectos cognitivos como modificar la atención hacia uno mismo y mejorar la autopercepción. Este programa deja fuera el entrenamiento en habilidades sociales. En el ámbito hispanohablante, contamos con el IMAS, Programa de Intervención Multidimensional para la Ansiedad Social. Pero antes de desglosar ese, vamos con el tratamiento farmacológico, que es otra opción de tratamiento para el TAS. Se suele recomendar cuando los síntomas de ansiedad son de moderados a graves o cuando la persona no desea realizar un tratamiento psicológico. Desde el punto de vista farmacológico, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, son la alternativa terapéutica recomendada. Algunos de ellos son la paroxetina, la sertralina o el escitalopram. A nivel clínico también se utilizan otros fármacos. Los IRSN como venlafaxina, los benzodiazepinas, que se usan sobre todo para los ataques de pánico. Son considerados una segunda línea de tratamiento debido a los problemas de tolerancia y dependencia. Y también los beta bloqueantes, como el atenolol. Suele utilizarse para reducir síntomas físicos concretos, como los latidos acelerados o los temblores. Su uso debe ser discreto, por ejemplo, para situaciones específicas como hablar en público, ya que también reducen la presión arterial. También se emplean otros medicamentos, como otros tipos de antidepresivos o incluso algunos antipsicóticos, pero con menos evidencia. En cuanto a las pruebas empíricas de los tratamientos, en las últimas 3 décadas, las revisiones sistemáticas indican que la TCC tiene efectos inmediatos y a largo plazo sobre el TAS. No parece haber grandes diferencias en eficacia entre el formato individual y el grupal. En los últimos años han ganado terreno las llamadas terapias de tercera generación. Por ejemplo, las intervenciones basadas en la atención plena y la aceptación, como la terapia de aceptación y compromiso. Los estudios sobre estas terapias muestran resultados prometedores. Sin embargo, por ahora, el beneficio que aportan es similar o a veces menor que el de la TCC tradicional. Aún no se consideran tratamientos bien establecidos para el TAS. En lo que respecta al tratamiento farmacológico, los estudios indican que sus efectos van de pequeños a moderados. Los ISRS siguen considerándose los más eficaces, pero estas conclusiones se basan a veces en pruebas de baja calidad, por lo que se necesita más investigación. Vamos acercándonos al programa IMAS y primero nos cuenta sobre la evidencia. Según los estudios, el programa IMAS logró reducir de forma notable los síntomas de ansiedad social.
Estas mejoras fueron grandes y se mantuvieron en el seguimiento a los 6 meses. En comparación con grupos de TCC tradicional y de tratamiento farmacológico, el IMAS obtuvo resultados más favorables. Además de mejorar la sintomatología principal del TAS, los pacientes del programa IMAS mostraron otros cambios positivos. Redujeron sus síntomas depresivos, sus preocupaciones patológicas y el consumo de alcohol. Y aumentaron sus habilidades sociales, su autoestima y su calidad de vida percibida. Aunque se necesita más investigación, estos resultados convierten al programa IMAS en una propuesta muy prometedora, sobre todo para quienes sufren de ansiedad social y presentan otros problemas psicológicos asociados. Vamos a ver en qué consiste este programa. El programa de intervención multidimensional para la ansiedad social, IMAS. Los autores han fundamentado el programa IMAS en las 5 dimensiones de la ansiedad social que han identificado en sus investigaciones. Cada una de estas dimensiones se trabaja específicamente en 2 sesiones y son las siguientes: interacción con desconocidos, interacción con el sexo opuesto, expresión asertiva de molestia, enfado o desagrado, quedar en evidencia o hacer el ridículo y hablar o actuar en público e interactuar con personas de autoridad. Es un programa de intervención en grupo de entre 6 y 10 personas. Se busca, en la medida de lo posible, un equilibrio entre ambos sexos. Las sesiones son semanales y duran 2 horas y media. El programa completo incluye 15 sesiones de tratamiento, una sesión de apoyo a los 3 meses y 6 sesiones de evaluación. El IMAS es un programa integrador. Combina estrategias de las terapias de tercera generación, como la terapia de aceptación y compromiso. Incluye el trabajo con los valores personales, la atención plena, la desvinculación de los pensamientos y la aceptación. Y también incluye técnicas tradicionales de la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, la respiración abdominal, la exposición, el entrenamiento en habilidades sociales. Y más concretamente, vamos a ver el contenido de las sesiones, de todas las sesiones, sesión por sesión, que se detalla en la tabla 3. Fase de evaluación inicial, que son 2 sesiones individuales. Antes de empezar, hay 2 sesiones individuales de evaluación. En la primera se realiza la entrevista clínica EXAS. Luego, el paciente lleva a casa una batería de cuestionarios para completar, incluyendo el caso. Recordad que ese es el cuestionario de los mismos autores que han propuesto este programa. Y un autorregistro es otra cosa que se llevan para casa. En la segunda sesión se revisan estos resultados con el paciente y se le comunica la impresión diagnóstica. Se definen juntos los objetivos de la terapia y se explica el funcionamiento del grupo. Finalmente se firma un consentimiento informado. Y luego viene la fase de tratamiento, que son 15 sesiones grupales. ¿Qué actividades se desarrollan ahí? Pues, por ejemplo, psicoeducación, que se explica qué es el TAS y cómo se mantiene. Las técnicas de relajación. Se entrena en respiración abdominal y relajación muscular progresiva. También hacen terapia cognitiva. Se introduce la reestructuración cognitiva para identificar y desafiar pensamientos disfuncionales. También se enseñan los componentes de la comunicación y los estilos asertivo, pasivo y agresivo y entrenamiento en habilidades sociales propiamente dicho. También se hace exposición por dimensiones, que cada una de las 5 dimensiones de la ansiedad social se trabaja en 2 sesiones dedicadas. Se realiza un entrenamiento específico con prácticas y role-playing para enfrentar gradualmente los miedos en cada área. Y también incluye componentes de tercera generación, que son los valores personales que guiarán la terapia, la atención plena o mindfulness, que se practican ejercicios como comer con atención plena o observar el mundo exterior. Luego está la desvinculación o defusión, y eso consiste en aprender técnicas para distanciarse de los pensamientos negativos, como sacar a Pepito Grillo a pasear o el pensamiento a cámara lenta. Y se practica la aceptación, sobre todo la aceptación de las sensaciones corporales y la ansiedad.
Una vez finalizadas las 15 sesiones, se realiza la evaluación post-tratamiento, que son 2 sesiones. La primera parte es grupal, donde se planifica el trabajo personal futuro y se evalúa el programa. Y la segunda parte es una sesión individual para recoger los resultados finales. Para asegurar el mantenimiento de los logros, el programa incluye una sesión de apoyo a los 3 meses. Además, hay sesiones de seguimiento grupal a los 6 y a los 12 meses. Esto permite evaluar la evolución a largo plazo y reforzar las habilidades aprendidas. En resumen, el IMAS es un programa completo y estructurado. Está culturalmente adaptado, claro, como son españoles, y aborda de forma específica las distintas áreas que generan ansiedad a las personas con TAS en nuestro contexto. Sesión 1. Bueno, las 2 primeras sesiones son individuales y tienen como objetivo evaluar los posibles pacientes para el programa. Entonces, en la sesión 1 se realiza la entrevista clínica semiestructurada para la ansiedad social, EXAS. El objetivo es obtener información detallada sobre la ansiedad social del paciente en todas sus dimensiones y ver cómo esta interfiere en su vida. También sirve para confirmar si cumple con los criterios diagnósticos del TAS. Al final se le da un paquete de cuestionarios para llevar a casa. Estos miden no solo la ansiedad social, sino también otros aspectos como la depresión, las habilidades sociales, la autoestima y el perfeccionismo. Esto se hace porque las personas con TAS suelen tener otros problemas asociados y el programa IMAS también puede ayudar en esas áreas. Sesión 2. Se revisan los cuestionarios completados. Se le comunica a la persona si el programa IMAS es adecuado para ella. Los criterios para entrar son aceptar participar voluntariamente, cumplir con el diagnóstico de TAS y comprometerse a asistir a las sesiones y hacer las tareas. No se aceptan personas con trastornos graves como psicosis, trastorno bipolar o adicciones activas. Los pacientes aceptados definen los objetivos terapéuticos y firman un contrato de compromiso con la terapia. Sesión 3. Esta es la primera sesión grupal. El terapeuta da la bienvenida y felicita a los participantes por dar este paso. Se empieza con ejercicios de presentación para romper el hielo. Luego se explican las normas del grupo: puntualidad, participación activa, hacer las tareas y confidencialidad. Después se ofrece información clara y sencilla sobre qué es el TAS. Como prácticas iniciales se entrenan 2 técnicas. Una es respiración abdominal y la otra es atención muscular progresiva. Esta técnica, esta última, se basa en la relajación de Jacobson, pero el foco no está en relajar, sino en notar las sensaciones que se producen al tensar y soltar los diferentes músculos. De tarea, los pacientes leen más información sobre el TAS y practican estos ejercicios durante la semana. Sesión 4. A partir de la sesión 4, lo primero que se hará siempre será revisar las tareas de casa. Luego se profundiza en la psicoeducación, explicando qué es la ansiedad, derribando mitos y viendo incluso algunos aspectos positivos. Los temas nuevos de esta sesión son la escala de unidades subjetivas de ansiedad, las USAs, que es una escala del 1 al 100 que los pacientes usarán para medir su ansiedad en distintas situaciones a lo largo de la terapia. Luego está educación en valores. Se presenta la idea de que los valores son como las columnas que sostienen nuestra vida. Son una base de nuestros objetivos y comportamientos. Se aprende a diferenciar entre un valor, por ejemplo, cuidar de mí mismo, y un objetivo concreto, que lo pone en práctica, por ejemplo, ir al gimnasio 4 veces por semana. Este trabajo con los valores continuará durante todo el programa. Otro tema para la sesión 4 son las cogniciones disfuncionales. Los pacientes aprenden a identificar los pensamientos automáticos negativos típicos de la ansiedad social y la respiración con atención plena, lo cual va a ser un primer contacto con la técnica de mindfulness. Las tareas para casa se centran en practicar todo lo aprendido, usar la escala USA, clarificar valores y practicar la respiración con atención plena. Sesión 5. Tras revisar las tareas, se trabajan 3 temas clave. Y la primera es valores y flujo de pensamientos. Se profundiza en la identificación de valores personales y se introduce la idea de que tenemos un flujo constante de pensamientos, tanto positivos como negativos. Segundo tema clave de la sesión 5.
los principios ABC de la TREC. Se explican brevemente los principios de la terapia racional emotivo-conductual, TREC, para mostrar cómo los pensamientos, que son las B, las beliefs, influyen en nuestras emociones y conductas. C. Ante un evento, A. Esto ayuda a identificar y cuestionar pensamientos desadaptativos. Y por último, hay que hacer una desvinculación de los pensamientos. Se presenta una alternativa más ágil a la reestructuración cognitiva tradicional. En lugar de analizar y debatir cada pensamiento negativo, se aprende a desvincularse de ellos. Esto significa observarlos sin enredarse en su contenido. Por ejemplo, cambiar soy un fracasado por estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracasado. Esta técnica, llamada defusión en la ACT, nos permite ser observadores de nuestros pensamientos, distanciándonos de ellos. Se sigue practicando la atención plena y esta vez con el ejercicio de comer con atención plena. Y aquí termina la sesión 5 y empieza la sesión 6. En esta sesión se continúa practicando la reestructuración y, sobre todo, la desvinculación cognitiva. Los pacientes practican el cuestionamiento de sus pensamientos disfuncionales a partir de los autorregistros que traen de casa. Se usa una metáfora para ayudar a dominar la estrategia de la desvinculación. Se introduce un nuevo ejercicio, el entrenamiento en atención a las sensaciones corporales por medio de la imaginación. A diferencia de la relajación muscular, aquí no se tensan los músculos, sino que se usa la imaginación y el recuerdo para concentrarse en las sensaciones del cuerpo. Sesión 7. Después del repaso de tareas y de un ejercicio de desvinculación, imaginando los pensamientos como ruido de fondo, se presenta el tema de las habilidades sociales. Se explica que una habilidad social es un conjunto de conductas que nos permiten expresarnos de forma adecuada a la situación, respetando a los demás y a nosotros mismos. Se presentan 10 clases de habilidades sociales. 5 de ellas se relacionan directamente con las 5 dimensiones de la ansiedad social que trabaja el programa. Se explican los componentes de la comunicación no verbal, que son los gestos, paralingüístico, que es el tono de voz, y el verbal, que es lo que decimos. Se explican los estilos de respuesta, que son el estilo pasivo, el asertivo y el agresivo. Y, como no, se explican sus consecuencias. Se introduce la idea de que todos tenemos derechos humanos básicos en las interacciones sociales, como el derecho a tener opiniones o a decir no. Los derechos asertivos básicos. Y por último, se practica la atención plena aplicada a los componentes no verbales de la comunicación, como la postura o la expresión facial. Sesión 8. En esta sesión comenzamos a trabajar las dimensiones específicas de la ansiedad social. Empezamos con la primera, interacción con desconocidos. A todo esto, a cada dimensión le dedicaremos 2 sesiones. Entonces, la dimensión 1, interacción con desconocidos, ¿qué se trabaja? Se trabajan las estrategias básicas para iniciar, mantener y terminar las conversaciones. Se repasan reglas simples, como ser positivo y directo, sonreír y mantener el contacto visual. También se revisan los componentes no verbales, como la expresión facial y la postura, y verbales, como hacer una pregunta. Entonces, después, se realiza un ensayo de conducta. Se representa una situación de interacción con un desconocido. La novedad del programa I+, es que este ensayo incluye las técnicas ya aprendidas. Desvincularse de los pensamientos negativos, aceptar las emociones, practicar la atención plena, enfocándose en los detalles de la otra persona. Esto hace el ejercicio más seguro y efectivo. También se dan consejos prácticos para que los pacientes se sientan más seguros al iniciar conversaciones. También se presenta una nueva hoja de autorregistro que usarán después de cada exposición en la vida real.
En ella deberán anotar la situación, su nivel de ansiedad, los pensamientos que tuvieron, las estrategias de desvinculación y atención plena que usaron, lo que hicieron y su satisfacción con el resultado. Y se continúa con el ejercicio de atención a las sensaciones corporales, usando la imaginación y finalizando con una visualización de identificación con un rosal. Sesión 9, que es la segunda parte de interacción con desconocidos. Tras revisar las tareas, como siempre, se sigue entrenando esta dimensión. Se practica la desvinculación de los pensamientos negativos típicos al interactuar con los desconocidos. Por ejemplo, no le voy a caer bien, me voy a comportar con torpeza. Se hace un ejercicio grupal usando desvinculación y atención plena durante una situación propuesta. Se realiza un ejercicio para dirigir la atención hacia algo externo sin juzgarlo. Un ejercicio de la atención plena. Y se hacen más ensayos de conducta, incluyendo situaciones difíciles planeadas por los pacientes y la práctica de iniciar una conversación con desconocidos. Se hacen más ensayos de conducta, incluyendo situaciones difíciles planteadas por los pacientes y la práctica de iniciar una conversación con un desconocido. ¿Cómo hacer amigos? Se ofrece psicoeducación con pasos básicos para hacer amigos, lugares para conocer gente y ejemplos de actividades sociales. Y también se habla de cómo pueden ser las redes sociales una herramienta útil para conocer personas. Sesión 10. Dimensión 2 es interacción con las personas que nos atraen, que es la primera parte. Esta dimensión, aunque se llama con el sexo opuesto, se refiere en realidad a interactuar con cualquier persona que nos atraiga emocionalmente. ¿Qué se trabaja? 3 habilidades clave. Iniciar la interacción, hacer y aceptar cumplidos y expresar amor, agrado y afecto. Internet como herramienta también se utiliza, se discute el uso de la comunicación online para interactuar. Y se hace también un entrenamiento práctico. El terapeuta selecciona una situación de esta dimensión y todo el grupo la representa en un ensayo de conducta, incorporando aceptación, desvinculación y atención plena. ¿Y qué se hace exactamente? Pues respiración abdominal en 1 minuto. ¿Qué es eso? Es una técnica que se practica como herramienta rápida para usar justo antes de una situación que genera ansiedad. Respiración abdominal en 1 minuto. Luego también se desvincula de pensamientos. Se realiza un ejercicio grupal donde cada paciente identifica situaciones, emociones y pensamientos disfuncionales al interactuar con alguien que le atrae. Se cuestiona la racionalidad de esos pensamientos y se practica la desvinculación. Por ejemplo, cambiamos "me rechazarán porque soy torpe" por "estoy teniendo el pensamiento de que me rechazarán porque soy torpe". Luego, claro, cómo no, atención plena, observar el mundo interior. Se entrena la capacidad de observar los pensamientos, emociones y sensaciones internas sin reaccionar ni juzgarlos, como un observador externo. Atención plena. Sesión 11, que es la segunda parte de interacción con personas que nos atraen. Otra vez se hace una desvinculación de pensamientos, se insiste en ver los pensamientos disfuncionales como obstáculos, se practica un ejercicio donde los pacientes se repiten una palabra relacionada con su dificultad, como para aprender a mirar hacia el pensamiento en lugar de desde el pensamiento. Aceptación de sensaciones corporales. Comienza un entrenamiento en 3 fases para aprender a reconocer y aceptar las sensaciones corporales. Esta primera fase se hace en estado de calma. Y luego viene el entrenamiento práctico. Los pacientes realizan ensayos de conducta con situaciones que han preparado en casa, relacionadas con interactuar con alguien que les atrae. Sesión 12. Empezamos la dimensión 3, que es expresión asertiva de molestia, desagrado o enfado. Se explica que tenemos derecho a expresar nuestro desagrado de manera asertiva. Se dan directrices para hacerlo. ¿Qué se trabaja?
estrategias para expresar sentimientos negativos y pedir un cambio de conducta al otro, pero la habilidad de hacer y rechazar peticiones se verá en la siguiente sesión. El entrenamiento práctico va a ser que el terapeuta presente situaciones de esta dimensión para trabajar en ensayos de conducta. Se sigue entrenando la desvinculación y se practica actuar en la dirección opuesta a la emoción, que es una técnica de la terapia dialéctica conductual. Por ejemplo, acercarse a alguien a pesar del miedo. Y continuamos con la aceptación de sensaciones corporales. Es la segunda fase de este entrenamiento y se realiza prestando atención a las sensaciones que surgen después de hacer ejercicios de estiramiento. Sesión 13. Seguimos con la desvinculación y aquí introducen el término de sacar a Pepito Grillo a pasear. Se introduce una técnica creativa de desvinculación. Los pacientes en parejas representan un diálogo donde uno hace el papel del yo negativo, que es el Pepito Grillo, que expresa pensamientos catastróficos, y el otro, que es el yo verdadero, practica desvincularse de ellos mientras caminan. Sacar a Pepito Grillo a pasear. Luego seguimos con la aceptación de sensaciones corporales, que es ya la tercera parte y es la fase final de este entrenamiento y consiste en producir intencionadamente las sensaciones de ansiedad, como tensión muscular o latidos rápidos, y practicar la aceptación de estas sensaciones con una actitud de apertura. Y seguimos trabajando la dimensión 3. Se trabaja la habilidad de hacer y sobre todo de rechazar peticiones. El entrenamiento práctico consiste en que los pacientes realicen ensayos de conducta con situaciones que han traído de casa. Se practica decir no tanto a un amigo como ante peticiones manipulativas. Sesión 14, que es la primera parte de quedar en evidencia o hacer el ridículo. Y lo que hacemos es un repaso de valores y objetivos. Se hace un ejercicio para seguir clarificando los valores personales y diferenciarlos de los objetivos. Se empieza a trabajar la dimensión 4, que era quedar en evidencia, hacer el ridículo. Se aborda el miedo central en el TAS, el temor a la evaluación negativa, a la humillación y al rechazo. Se discute cómo este miedo puede limitar enormemente las oportunidades de una persona. ¿Qué se trabaja? Las estrategias básicas para afrontar las críticas. El entrenamiento práctico en la sesión 14 consiste en practicar con ensayos de conducta para aprender a responder a una crítica de forma adecuada. Seguimos con la desvinculación y introducimos un ejercicio que es el pensamiento a cámara lenta. Y consiste en elegir pensamientos típicos al ser criticados. Por ejemplo, si me critican es porque es un fracaso. Y se practica la desvinculación ralentizando el pensamiento, emparejando cada palabra con una parte de la respiración. Pensamiento a cámara lenta. Y otra cosa que se hace es, mediante un ejercicio de imaginación, se practica la aceptación de las sensaciones corporales que surgen al pensar en situaciones en las que se ha hecho el ridículo, observando el flujo de sensaciones sin juzgarlas. Aceptación de las sensaciones de ridículo. Sesión 15. Y es la segunda parte de quedar en evidencia o hacer el ridículo. Después de revisar las tareas, esta sesión profundiza en la cuarta dimensión. Se hace la segunda parte del entrenamiento práctico sobre esta dimensión, que era que los pacientes realizasen ensayos de conducta con situaciones difíciles de esta dimensión, de hacer el ridículo, que han preparado en casa. ¿Qué se trabaja? Se sigue practicando cómo afrontar las críticas con ejercicios específicos para manejar la sensación de vergüenza. También se practica una nueva técnica de desvinculación. Los pacientes imaginan una gran pantalla blanca frente a ellos y proyectan en ella sus pensamientos disfuncionales observándolos desde la distancia. Desvinculación, la gran pantalla se llama. Y también se practica otra vez la aceptación de las sensaciones de ridículo con desvinculación.
Se combinan las dos técnicas. Los pacientes imaginan situaciones en las que podrían quedar en evidencia. Practican aceptar las sensaciones corporales que surgen, mientras usan la desvinculación para observar los pensamientos de amenaza sin enredarse en ellos, concentrándose en el momento presente. Sesión 16. En la sesión 16 comenzamos con la quinta y última dimensión, que a menudo genera mucha ansiedad, y era hablar en público o interactuar con autoridades. Se explican los miedos centrales en esta área: parecer incompetente, equivocarse, ser el centro de atención y sentirse evaluado. Se relaciona el hablar en público con interactuar con figuras de autoridad como jefes o profesores. ¿Qué se trabaja? Se abordan 3 aspectos. Esta sesión se centra en los 2 primeros: cómo preparar una exposición o charla y cómo actuar y hablar en público. El entrenamiento práctico consiste en realizar ejercicios y ensayos de conducta relacionados con esta dimensión. También se practica, como siempre, desvinculación de pensamientos. Y en este caso se aplica a la cadena de pensamientos negativos que surgen en estas situaciones sociales estresantes. Se realiza un ejercicio de exposición en imaginación. Los pacientes aplican de forma conjunta sus valores personales, la atención plena y la desvinculación para enfrentar una situación mental de hablar en público o interactuar con una autoridad. Sesión 17. Segunda parte de hablar en público. Esta es la última sesión de tratamiento activo. Se hace una práctica integrada avanzada. Se usa nuevamente la exposición en imaginación para practicar la integración de todas las herramientas clave: los valores, la desvinculación, la técnica de actuar en dirección opuesta y la atención plena. El grupo realiza varios ensayos de conducta finales centrados en 2 aspectos, que son situaciones difíciles planeadas por los pacientes y situaciones de expresarse en público. ¿Qué se trabaja? La habilidad de expresar opiniones personales, incluso frente a personas con autoridad. Se presentan situaciones específicas sobre el miedo a hablar con autoridades. Se realizan ensayos para practicar dar una opinión en un grupo y expresar una opinión directamente a una persona con autoridad. La sesión 18 marca el final de la fase de tratamiento y se centra en evaluar el progreso y planificar el futuro. El terapeuta devuelve los objetivos iniciales de cada paciente. Juntos comentan los logros y el progreso alcanzado. Se entrega el mismo paquete de cuestionarios de la evaluación inicial para que los pacientes los completen en casa y los traigan a su sesión individual. Y en esa sesión se volverá a pasar la entrevista EXAS. Se planifica, se establecen objetivos a corto y largo plazo. Se enfatiza que mantener los logros requiere seguir practicando. Se les cita para la sesión de apoyo a los 3 meses. Los pacientes evalúan el programa en grupo y de forma individual, como tarea, dando su opinión sobre los aspectos positivos y las áreas de mejora. Se pide a los pacientes que identifiquen situaciones sociales concretas donde podrán seguir practicando las habilidades aprendidas durante los próximos 3 meses, para consolidar todas esas habilidades que hemos aprendido. Sesión 19. Esta sesión es individual y está dedicada a aplicar la entrevista EXAS a cada paciente. El objetivo principal es obtener una evaluación formal de su estado actual respecto al TAS después de finalizar el tratamiento. Como tarea, se les pide que sigan exponiéndose a situaciones sociales, especialmente en las dimensiones que aún les cuesten más, usando las estrategias aprendidas. Sesión 20. Es una sesión grupal de refuerzo y se realiza 3 meses después de terminar el tratamiento. Se revisa si han tenido dificultades para aplicar lo aprendido y se refuerzan las habilidades clave: clarificación de valores, desvinculación, atención plena y aceptación, y el funcionamiento de las 5 dimensiones. Se planifican ejercicios de exposición para los próximos 3 meses en todas las dimensiones. Se agenda la siguiente sesión de evaluación, que será a los 6 meses post-tratamiento. Se entregan los cuestionarios para que los completen en casa antes de la próxima sesión de seguimiento.
y se recuerda a los pacientes que evalúen sus avances, lo aprendido y lo que pueden mejorar antes de la próxima sesión. Sesión 21. Seguimiento a los 6 meses. Se conversa sobre los logros observados en la ansiedad social y los cambios en las diferentes áreas de la vida, personal, social, laboral. Se les pide que comparen su funcionamiento social actual con el que tenían antes de empezar la terapia. Se recogen los cuestionarios completados. Y se agenda la última sesión de seguimiento, que es a los 12 meses de finalizar el programa. Se entregan los cuestionarios finales para completar en casa antes de esa sesión. Y la última sesión, la 22, consiste en una revisión final, la recogida de cuestionarios finales y pues la despedida. Se hace un balance completo de los logros y las dificultades persistentes tras un año. Se revisan los cambios en la calidad de vida y se pone énfasis en identificar cómo han usado las herramientas, los valores, desvinculación, mindfulness, habilidades sociales, para vivir una vida más plena y acorde a sus metas. El terapeuta guía un cierre formal del grupo. Se destaca el largo proceso recorrido, los ejercicios realizados y el aprendizaje de cada persona. Se da un espacio para que cada miembro comparta sus reflexiones de despedida. El terapeuta concluye agradeciendo la participación y el compromiso de todos, y les alienta a que la ansiedad no les aparte de sus objetivos, disfrutando de sus logros presentes y futuros. Un breve resumen sobre Caballo, Salazar y compañía, los autores de este capítulo, para los que no lo habéis seguido del todo, porque es un poco difícil. A ver, esta gente ha hecho un modelo explicativo integral, han introducido las 5 dimensiones. Interacción con desconocidos, interacción con el sexo opuesto, expresión asertiva de desagrado, quedar en evidencia, hacer el ridículo y hablar en público, interacción con personas de autoridad. También han creado los instrumentos de evaluación propios para este modelo explicativo, que son EXAS, caso y caso N. EXAS es la entrevista, el caso es el cuestionario, el caso N es el cuestionario adaptado a niños. Y han desarrollado el programa IMAS, que es un tratamiento basado en este modelo y estos instrumentos de evaluación. Y ya llegamos a la parte final sobre las perspectivas de tratamiento. El tratamiento cognitivo-conductual para el TAS está completamente consolidado. Es una intervención con un sólido respaldo científico y es la opción principal para tratar este trastorno. Las estrategias que se usan habitualmente, como la relajación, la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales y la exposición, han demostrado su eficacia en muchos estudios. La elección de las técnicas depende de la gravedad del caso. Si la ansiedad social es generalizada y afecta a muchas áreas, lo más probable es que se usen la mayoría de estas estrategias. En cambio, si el miedo es más específico y se limita a 1 o 2 situaciones, a veces basta con 1 o 2 técnicas, como la exposición y la reestructuración cognitiva. Y los autores vuelven a insistir en el programa IMAS que han desarrollado. Este programa utiliza gran parte de las estrategias clásicas, como una relajación breve, algo de reestructuración cognitiva al principio, el entrenamiento en habilidades sociales y la exposición. Pero su valor añadido es que incorpora técnicas de la ACT, de la terapia de aceptación y compromiso. Esto incluye el trabajo con los valores personales, la atención plena, mindfulness, la desvinculación de los pensamientos y la aceptación. El programa IMAS está manualizado con guías para el terapeuta y para el paciente. Los primeros resultados de su aplicación en varios países han sido muy positivos. Los participantes mostraron una clara mejoría no solo en los síntomas de ansiedad social, sino también en problemas asociados de gran importancia. Mejoraron su sensibilidad personal, sus preocupaciones patológicas, sus síntomas depresivos, su autoestima y sus habilidades sociales. Aunque necesitamos más estudios, los resultados actuales apuntan a que el IMAS es una intervención muy eficaz para las personas que sufren ansiedad social. Pero una asignatura pendiente en este campo es la prevención del TAS. Sabemos que un temperamento llamado inhibición conductual puede estar en la base del desarrollo del trastorno. Por eso, una línea de futuro muy prometedora sería crear programas de entrenamiento en habilidades sociales en las escuelas, dirigidos a los niños. Esto no solo ayudaría a prevenir el desarrollo de muchas fobias sociales,
sino que también ayudaría a los niños más agresivos y a los más sumisos a ser más competentes socialmente. Esto mejoraría sus relaciones con los compañeros y fortalecería su autoestima. Una segunda consecuencia de estos programas preventivos podría ser la disminución del acoso escolar. Los niños inhibidos, que son más propensos a sufrir acoso, dejarían de serlo. Y los niños con tendencias agresivas, que suelen ser los acosadores, podrían aprender comportamientos más prosociales. Y con esta idea en mente, los autores también han desarrollado recientemente el programa ASO, HASO, que es una intervención basada en el entrenamiento de habilidades sociales para prevenir el acoso escolar. En general, las intervenciones futuras deberían esforzarse más en prevenir el TAS. La intervención en la infancia y los primeros años de la adolescencia a través de programas aplicados en los colegios parece una estrategia muy adecuada. Es cierto que los resultados de estos programas se verían a medio y largo plazo, lo que a veces choca con la demanda de resultados inmediatos. Sin embargo, es crucial establecer protocolos de actuación que evalúen los efectos de estos programas en un plazo razonable. El objetivo final es claro: evitar, en la medida de lo posible, el impacto del TAS en la adolescencia y, por lo tanto, también en la vida adulta. Fin.